Licenciado, buenas tardes. Nuestro tema de exposición son análisis criminalístico del desarrollo mundial. Por ende, mi artículo lleva como título Las heridas en las uñas van a dejar marcas en la piel humana. Dentro de lo que vendría a ser mi artículo, lo que busca es encontrar la relación entre lo que es la lesión y la uña. O sea, qué características tendría que encontrarse en lo que es en la lesión para poder identificar qué uña se utilizó. Este artículo más que nada, o sea, nos puede ayudar en lo que vendría a ser en las agresiones por estrangulamiento, porque al momento de ejercer lo que es la fuerza, vamos a dejar impregnación de uñas. Entonces va a ser bastante útil este artículo. Ahora, vamos a entender de que cuando hay una pelea o una agresión, tanto el agresor como lo que es la víctima van a poder terminar con marcas por uñas, pero va a haber ciertas características o factores que los va a poder diferenciar. Ahora, dentro de lo que vendría a ser las marcas generadas por el agresor, vamos a entender, las lesiones van a tener una dirección mucho más vertical, oblicua, mucho más diagonal. En este caso, lo que son las formas van a ser irregulares, van a ser heridas mucho más profundas. Los bordes, como les menciono, van a ser mucho más rasgados, más irregulares. Esto ocurre porque básicamente la persona que ataca mueve mucho la mano y va a mover la mano pero con fuerza más que nada y va a generar lesiones mucho más agresivas y desordenadas. También pueden encontrarse lo que son lesiones, o sea, líneas paralelas. ¿Esto por qué? Porque puede ser que el agresor haya utilizado varios dedos, o sea, por ende varias uñas al mismo tiempo. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esas lesiones? En el cuerpo de la víctima, tanto cuello, rostro y brazo. Ahora, ¿por qué? Porque esas partes van a ser donde lo que es la víctima, el agresor va a intentar lo que es controlar a la víctima. Ahora, en cambio, lo que vendría a ser la víctima, lo que la víctima va a hacer, su enfoque no va a ser más que nada atacar, sino defenderse o detener lo que es la agresión. Por ende, lo que son las marcas que van a dejar van a ser mucho más rectas, regulares, la dirección va a ser mucho más horizontal, son lesiones mucho más profundas. Por ende, sus bordes, o el borde de la lesión va a ser mucho más definido. Y ahora, ¿dónde se va a encontrar lo que vendría a ser estas lesiones? Va a ser en el cuerpo del agresor, tanto lo que es cara, cuello y brazo, porque son partes donde más que nada va a poder la víctima alcanzar, ¿no? Ahora, ¿qué características probables de las uñas va a tener? ¿Qué características puede tener esta uña para poder dejar ciertas lesiones? Por ejemplo, nos hablan acerca de lo que es cuanto la uña es mucho más larga y afilada, las lesiones van a ser mucho más profundas y definidas, porque cuanto uña más larga va a ocupar mucho más piel, o sea, va a tener mucho más arrastre de piel. Ahora, si el surco va a tener lo que es una curvatura, esto nos va a indicar que la uña va a tener lo que es o ha tenido lo que es una curva, pues, ¿no? Ahora, también nos mencionan de que si una uña está astillada o rota, va a dejar lo que es un patrón. Ahora, cuanto a lo que es una uña, o un surco, perdón, lo que es grueso, nos va a indicar que fue hecho por una uña gruesa, que podríamos intuir que fue por el dedo pulgar, que dentro de lo que es los dedos es el dedo mucho más grueso. Ahora, también vamos a poder encontrar lo que es el tipo de dedo. Si fue el índice o en este caso el medio, las huellas van a ser, o las marcas que van a dejar van a ser mucho más largas y finas. A comparación, en cambio, lo que es el dedo pulgar, como les mencioné, las lesiones van a ser mucho más gruesas y por ende mucho más cortas, porque dentro de los dedos es el más corto, entonces no va a tener tanto arrastre. Ahora, lo que vendría a ser ¿qué factores van a influir para que cómo se vean las uñas? Dentro de esto nos hablan acerca de lo que es el tipo de sujeción. Cuanto la sujeción es mucho más fuerte y prolongada, o sea, por mucho más tiempo, y la agresión es con mucho más agresividad, por decirlo así, las lesiones van a ser mucho más profundas. En cambio, si lo que es el contacto que hubo entre lo que es el agresor y la víctima, o sea, la sujeción fue mucho más débil, mucho más corta, las lesiones van a ser mucho más superficiales. También vamos a poder ver el tipo de mano del agresor. Por ejemplo, si el agresor fue diestro, las lesiones que va a dejar el agresor van a ser mucho más orientadas hacia la derecha. Ahora, también vamos a poder ver si los dedos fueron utilizados de forma separada o en todo caso de forma junta, porque vamos a poder ver la distancia entre cada lesión. También lo que vendría a ser la forma y tamaño de uña. Como les mencioné, cuanto uñas mucho más largas y puntiagudas, los surcos van a ser mucho más profundos. Ahora, en cambio, lo que son, si las uñas fueron mucho más cortas y mucho más redondos, o sea, como que más pegado a lo que es a la piel, por ende no va a haber tanto arrastre, por ende las marcas que van a dejar van a ser mucho más superficiales, mucho más leves. Ahora, si estuviese por ahí la uña astillada o estaría rota, va a dejar lo que es un patrón, como les mencioné, y o sea, la lesión se va a ver mucho más irregular, mucho más dentado. Ahora, también vamos a poder ver con la ubicación, o sea, dónde fue el rasguño. Por ejemplo, si la lesión se ocurre en lo que es en una piel mucho más delgada, las lesiones se van a poder ver mucho más rápido, pero también van a ser mucho más profundas, debido a que la piel al ser delgada va a ser mucho más fácil pasar lo que es la epidermis o la dermis. Ahora, dentro de lo que vendría a ser si la piel es en lugares, o las lesiones son en lugares donde la piel es mucho más gruesa, las lesiones no van a ser tan visibles, pero también van a ser superficiales. Al ser gruesa va a ser difícil poder pasar las capas de la piel. Ahora, si son en zonas donde hay curvas, por ende las lesiones no se van a poder visualizar, o sea, va a tener una curvatura estas lesiones. Ahora, todos estos factores nos van a permitir reconstruir cómo fue el ataque, con cuánta fuerza y en qué posición y quién probablemente pudo haber hecho esta lesión. Gracias.
Buen día, licenciado. Mi nombre es Vázquez Quispellani y a continuación abordaremos un tema de alta relevancia en el ámbito de la genética forense, que lleva como título Análisis sistemático de rastros genéticos subunguales de cadactilares en casos de asesinato. Imaginemos un caso de homicidio en el que la víctima va a presentar múltiples signos evidentes de defensa. El análisis del material subungual constituye una medida de forense obligatoria. No es una opción, sino un procedimiento estandarizado que se realiza sí o sí, debido a que las uñas representan un reservorio potencial de trazas biológicas del agresor. Ahora, en este caso, se recolectaron las muestras durante la autopsia. Se extraen muestras de cada uña, de cada dedo, independientemente de ambas manos, para aumentar la sensibilidad y la especificidad. A esta técnica se le denomina análisis pentadactilar. Si bien es cierto, hay una muestra indubitada cuyo origen es conocido o verificado, por ejemplo, el ADN de la víctima, y una muestra dubitada cuyo origen es desconocido y cuya procedencia se requiere para identificar o confirmar. Por ejemplo, el material biológico encontrado debajo de las uñas de las víctimas es una muestra indubitada, ya que se presume que puede contener ADN del agresor. Si bien es cierto, se tiene que tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo las condiciones del cuerpo. Mayor es la probabilidad de la degradación del ADN si el cuerpo ha estado en condiciones ambientales desfavorables, como el calor, la humedad o la contaminación. Ahora, se producen mecanismos de lesión para que el material biológico del agresor pueda depositarse debajo de las uñas de las víctimas. Por ejemplo, para esto tuvo que haberse producido un contacto físico directo o violento, generalmente es acompañado de fricción. Una de las causas, uno de los mecanismos más comunes es los rasguños en la piel del agresor. Por ejemplo, en casos de forcejeos o agresiones sexuales, la víctima va a tratar de defenderse activamente, lo que va a provocar un contacto piel con piel, rasguños o agarrones. Esto va a facilitar que la sangre o el sudor del agresor pueda depositarse debajo de las uñas de la víctima. También, por ejemplo, en el caso de ahorcamiento o estrangulamiento, la víctima va a intentar retirar la mano del agresor mediante la cara, el cuello o los brazos, lo que implica un contacto físico fuerte y repetido. Para el análisis se utilizó una plataforma semiautomatizada que permite la extracción estandarizada. Una vez extraída el ADN, se cuantifica mediante PCR en tiempo real. Esto va a permitir que el material obtenido sea suficiente para seguir con el proceso. Después se realiza la genotipificación mediante un conjunto de 21 marcadores autosómicos y un marcador de género llamado amelogenina. Pero lo más importante y lo más resaltante es que, por ejemplo, en casos de homicidio con signos de defensa, los dedos índice, medio y anular, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha, son los más propensos a contener material genético del agresor. En este estudio, por ejemplo, se reveló que un 86.8% de los perfiles genéticos que dieron positivos se encontraron en estos tres dedos, lo que se explicaría anatómica y funcionalmente que estos dedos tienen mayor fuerza, mayor área de contacto y son los más implicados en acciones defensivas. Por ejemplo, durante un forcejeo, estos dedos son los primeros en entrar en contacto con el agresor, ya sea al intentar rasguñarlo o defenderlo, ya que su anatomía y funcionalidad los hacen más eficaces y aumenta la probabilidad de acumular restos biológicos. Asimismo, la distribución de resultados positivos fue similar en la mano izquierda como en la mano derecha. El contacto que generó la transferencia de ADN ocurrió en ambas manos. Entonces, en un escenario de homicidio, si se observa signos claros de lucha o defensa, se debe centrar la búsqueda de un ADN exógeno prioritariamente en los dedos índice, medio y anular. Continuando con la exposición, mi persona les va a hablar sobre el artículo que vendría a ser la identificación forense por las estrellas unguiales. Como su propio nombre lo dice, estrellas unguiales nos vamos a referir a las líneas o los surcos de las uñas que están en la superficie. Comencemos. Primero les voy a dar a conocer las características propiamente de la uña. Nos dice que estas uñas van a tener unas estrellas microscópicas que se forman de manera natural durante su crecimiento. Esto lo podríamos relacionar con la genética. También en estos casos vendríamos a conocer que las estrellas van a ser únicas en cada persona y en diferentes, incluso entre los dedos del mismo individuo, que más adelante les voy a explicar. También este patrón de líneas no cambia con el tiempo, lo que hace confiable para lo que vendría a ser la identificación forense, que al tecnólogo es lo que le importa. Además, también hay que tener en cuenta que las uñas van a ser resistentes
¿A qué? Ya sea al calor, a la humedad y a los factores ambientales. Hay que tener en cuenta que también estas uñas no son fáciles, o estas estrellas no son fáciles de borrar. Utilizando lo que podría ser el etanol o el alcohol, no va a ocasionar alguna, se podría decir, no va a eliminar al patrón de las estrías, que más adelante se va a explicar cada patrón. De igual modo, hay que tener en cuenta que estas estrías son difíciles de detectar por el delincuente, por lo que muchas veces no son eliminadas, a diferencia de otros tejidos. Como les estaba comentando, las uñas no se descomponen fácilmente después de la muerte, o también se puede conservar a largo tiempo, incluso en los cadáveres de descomposición, que son útiles para lo que vendría a ser la identificación forense. Vamos a comenzar ahora sobre las fases. En caso de lo que vendría a ser la fase preanalítica en nuestro artículo, la muestra que sí o sí se va a utilizar van a ser las uñas tanto de las manos como las del pie. También se va a utilizar se va a utilizar todos los dedos, ya sea el meñique, índice, anular, pulgar, medio, todos. Se va a tener que hacer un recorte con el corta uñas cosmético. Hay que tener en cuenta que no se va a tener que romper. Procederíamos a nosotros limpiar con el etanol. ¿Qué va a cumplir el etanol? Va a ayudar a que se limpie a los residuos que puedan inferir al momento de observar las estrías. Como les había comentado, este etanol no va a interferir con los patrones o no los va a eliminar. También hay que tener en cuenta que esta fase es muy importante porque vendría a ser con la recolección de la muestra. En caso de la fase analítica, vamos a tener en cuenta el equipo que se está utilizando. En este caso vendría a ser el microscopio de comparación. Este microscopio de comparación, vamos a poder observar, o se podría decir que son dos microscopios ópticos normales, pero se va a tener que ver a la misma vez, al mismo tiempo. Aquí vamos a nosotros poder ver, tener en cuenta nuestra muestra 1 con nuestra muestra 2. En caso de nuestra muestra 1 va a ser una muestra indubitativa, y en caso de nuestra muestra 2 una dubitativa, que más adelante les voy a hablar uno por uno. Aquí en este microscopio de comparación se va a utilizar en objetivos de 6 a 400x, el cual vamos a ver el primer objetivo, el primer patrón. En caso del primer patrón vamos a ver la forma, si esta puede ser de manera vertical, también la dirección, si estas lo podemos ver en forma horizontal o vertical, también la separación de estas estrías, también la continuidad, si van a ser de manera paralelas. Estos son los patrones de las estrías. En caso de nuestro artículo nos menciona que se hicieron las comparaciones de manera intrapersonal. Cuando nosotros nos referimos a intrapersonal, nos da a conocer que se comparó entre los dedos de una misma persona. Por ejemplo, un índice con el otro índice de la otra mano, el cual no se llegó a tener una coincidencia. Esto nos vuelve a reafirmar, nos vuelve a decir que las estrías de cada dedo van a ser diferentes. También de manera interpersonal, que entre el mismo dedo de dos personas diferentes, ya sea por ejemplo un pulgar mío y un pulgar de otra persona, también no hubo coincidencia, nos vuelve a reafirmar que las estrías son únicas. También en caso de lo que vendría a ser la persistencia del tiempo, hubo un intervalo de 5, 10, 15, 20, 25 días donde el patrón de las estrías sí se mantuvo. O sea, sí fue constante, sí se llegó a ver y no se perdió. O sea, fácilmente podríamos decir que eso como tecnólogos médicos nos serviría para que cuando encontremos una muestra de uña con el paso del tiempo, fácilmente podríamos reconocer con la constancia de los patrones. También quería aclararles que las muestras que se van a utilizar, como les estaba comentando, en el microscopio van a ser muestras dubitativas como indubitativas. En caso de las muestras indubitativas van a ser muestras del sospechoso, y en caso de las muestras dubitativas es las uñas que se requiere identificar. También normalmente sería en caso de una uña encontrada en la escena del crimen, pero si no es así, también se puede ser una muestra que no sabemos de quién es. Por ejemplo, puede ser una uña mal identificada, una uña tomada en otro momento o de otro dedo. En el estudio del artículo también se trata como una muestra dubitativa los recortes tomados en diferentes días, porque seguían manteniendo o seguían teniendo el mismo patrón. Entonces nos quiere decir que no importa tanto de dónde vengan, lo importante es que lo usemos a nosotros comparar nuestras muestras indubitativas, que sí sabemos a quién va a pertenecer. También se tomó el registro fotográfico con una cámara, el cual nos ayudó a analizar. Y en caso de la fase posanalítica, dentro de ellas los resultados, como les estaba mencionando, no hubo coincidencias entre las uñas de diferentes personas, ni entre los dedos del mismo sujeto, ni entre las uñas. Esto nos quiere reafirmar que las uñas son únicas, como las huellas dactilares, y sí se llegó a tener una coincidencia propiamente con lo que vendría a ser la persistencia del patrón del tiempo. Y bueno, eso sería todo. Gracias.